Bienvenidos a un nuevo estudio de la Palabra de Dios aquí en el Ministerio Digital Verdad Adventista. En el mundo cristiano no es extraño para muchas personas que a veces detectemos algunas mentiras, pero con el tema de hoy vamos a descubrir 7 mentiras agradables y que por ser agradables son precisamente muy peligrosas en tu salud cristiana. Con el tema de hoy vamos a aprender sobre la fuente de toda verdad. ¿Cuál es la fuente absoluta de toda verdad? Hoy vamos a descubrir mucho más en el desarrollo de este tema. También lo falso de la afirmación que todos somos hijos de Dios. ¿Será que hemos estado equivocados? ¿Será que estamos confundidos cuando hemos expresado ese tipo de pensamiento, ese tipo de idea? Bueno, también vamos a aprender sobre la mentira de la expresión que al mismo Dios adoramos todos. De una denominación a otra denominación, a veces se dice esa afirmación, esa idea, que al mismo Dios adoramos todos. Pues es una de las mentiras agradables, pero que hoy vamos a descubrir la realidad de todas estas 7 mentiras agradables. No te vayas, quédate con nosotros, comenta y comparte. Que Dios te bendiga. Que Dios les bendiga, amigos y hermanos. Tenemos hoy una reflexión que probablemente los va a dejar pensativos. Y bueno, al final, es lo que la Biblia dice, ¿no? Digo que probablemente los va a dejar pensativos porque quizás va a chocar con algunas de las cosas que probablemente ustedes han oído decir mucho y a lo mejor han creído. Igual que antes, vamos a suplicar al Señor Dios Todopoderoso que nos dé la sabiduría que necesitamos para discernir estas cosas. Sí. Oramos. Bondadoso Padre, gracias porque podemos contar con tu palabra, que es la luz que nos ilumina en el camino que tenemos que recorrer para un día poder estar ante tu presencia. Por favor, concédenos pues la gracia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Nuestra reflexión de hoy la he titulado 7 mentiras agradables. Y ciertamente, precisamente porque son agradables, es que es bien fácil que las creamos, ¿no? Y que las acariciemos. Sin embargo, no debemos olvidar que el Señor Jesucristo nos enseñó en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17 y en el verso 17, que su palabra es la verdad. Por lo tanto, un pensamiento, una idea, puede ser muy bonita, puede ser muy agradable, pero si no está en armonía con lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios, simple y sencillamente tenemos que descartarla como verdad y reconocer que es falsa, ¿no? Que es una mentira. Entonces, ahora, voy a comentar solo 7 por razones de tiempo, pero estas no son las únicas. Hay muchas otras. Pero vamos adelante entonces. La primera mentira que es muy agradable es la afirmación de que todos somos hijos de Dios. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la Santa Biblia? Quiero leerles aquí en el libro de Hechos, el capítulo 13 y el verso 10. Había un individuo que se estaba oponiendo precisamente a que el Evangelio fuese aceptado por otras personas. Y el apóstol Pablo, en el verso 10 del capítulo 13 de Hechos, dijo: tú, lleno de todo engaño y maldad, hijo del diablo.
enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos del Señor. Es interesante, ¿no? Porque le dice hijo del diablo. Y en el Evangelio de Juan, el capítulo 8 y el verso 44, el Señor Jesucristo les dijo a los que estaban tratando de desacreditar su mensaje y su obra, les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces está claro, no todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero no hijos. Porque en el Evangelio de Juan, el capítulo 1 y el verso 12 dice: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ser hijo de Dios es condicional. La condición es recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Es creer que Él es Dios. Es creer que Él y solamente Él es nuestro Salvador. Muy bien. Segunda. La segunda es que todas las religiones son iguales y que todas llevan a Dios. Es frecuente también oír que muchas personas dicen: no, al mismo Dios adoramos. Es agradable, sí. Y algunos jerarcas mundiales enseñan esto y lo repiten. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? En el Evangelio de Juan, el capítulo 4 y el verso 22, cuando Jesús respondía a una pregunta de la samaritana precisamente le había planteado una pregunta relacionada con cuál era la mejor religión, si era la de los judíos o era la de los samaritanos. Y note la respuesta de Jesús. En Juan 4, el capítulo 22, dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación, dijo, viene de los judíos. Entonces, claro, el cristianismo ha tenido su origen ¿en dónde? En el judaísmo. De hecho, originalmente se creía que se reconocía que el cristianismo era una secta del judaísmo. Y además, que diga acá que la salvación viene de los judíos, quiere decir que Jesucristo, el único Salvador, venía precisamente del pueblo judío. Entonces, claro, como solo Jesucristo es el Salvador, cualquier otra religión que no tenga a Jesucristo en el centro no me puede llevar a Dios, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, en San Juan 14, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces no es cierto que todas las religiones son iguales. Y recordemos que cuando Dios manifestó su voluntad y la escribió en tablas de piedra, Él precisamente nos da un mandamiento que era el primero. Él dijo: yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Es decir, te liberó de la esclavitud. Y dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, claro, fuera de Jesucristo, fuera del Dios creador, todos los otros dioses son falsos. Entonces, no todas las religiones son iguales. No todas nos llevan al mismo Dios. No es cierto. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Muy bien. La tercera mentira agradable también dice: Dios va a salvar a todo el mundo porque Dios es amor. Y no debemos equivocarnos.
Dios quiere salvar a todo el mundo. Eso es 100% correcto. Ese es el deseo de Dios. Salvar a todo el mundo. Desafortunadamente, no todo el mundo quiere ser salvo. De tal manera que precisamente a Dios le duele que la reacción de muchos sea esta, ¿no? La indiferencia o aún la oposición a su amor. Y por eso es que, claro, como la Biblia lo que nos dice es la verdad, nos anuncia de que no todos, precisamente, porque ha sido su elección, se van a salvar. En Apocalipsis, el capítulo 20 y el verso 15, es bien clarito. Y miren lo que dice. Dice, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Categórico. Y en Mateo, el capítulo 25 y el verso 46 dice, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, Dios es justo y Dios respeta nuestra elección. Entonces, por lo tanto, no todo el mundo, no toda la gente será salva. Dios no va a salvar a nadie en contra de la voluntad de cada uno. Así es de que es agradable pensar en eso, pero no es la verdad. Muy bien. La número 4 es que los muertos están en el cielo y que desde el cielo están pendientes de nosotros y nos cuidan y que podemos pedirles cosas. ¿Es esta la verdad? Es agradable pensar en eso. Algunos se consuelan diciendo, ay, mi mamá me mira desde el cielo, y hasta hablan con él. Bueno, hablan con el aire, pues, porque la mamá no está en el cielo, ni están en ningún otro lado, según lo que dice la palabra de Dios. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Dice, en San Juan, el capítulo 5, los versos 28 y 29. Dice el Evangelio de Juan, entonces, capítulo 5, en los versos 28 y 29, algo distinto a esa idea. Dice así, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Entonces, ¿a dónde están los muertos? Según Jesucristo, están en los sepulcros. Y dice el verso 29, y los que hicieron el bien resucitarán para vivir, pero los que hicieron el mal resucitarán, dice, para ser condenados. Entonces, claro, hasta ahorita nadie ha recibido el galardón ni tampoco la condenación. La Biblia es bien clarita. La Biblia dice que los muertos están en los sepulcros y van a permanecer ahí hasta cuando Jesucristo los resucite. Por lo tanto, esa idea de que nuestros seres queridos están en el cielo y que desde allá están pendientes de nosotros y nos cuidan, suena agradable. Y es interesante porque estas ideas que vienen precisamente del paganismo son repetidas constantemente por las películas y las caricaturas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero recuerden, nada de eso es fuente de verdad. Es la Biblia la verdad. Y la verdad dice, pues, que los muertos están en los sepulcros. Muy bien, número 5. La ley
de Dios está abolida. Por supuesto, a los desobedientes esto les encanta, porque dicen, ya no tenemos que obedecer. Ya Jesucristo cumplió todo, por lo tanto ahora yo no tengo que preocuparme por eso. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 17 y 18. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido, dice, para abrogar, sino para cumplir. Porque ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y dice el verso 18: os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde pasará de la ley. Jesucristo es bien claro. Él dice, no vino para abolir. No vino para abolir. Y claro, algunos tratan de sostener esta mentira diciendo de que ahora andamos por fe. Siempre los fieles a Dios han andado por fe. En el Antiguo Testamento y desde Adán hasta el último que será salvo, será por fe, porque no hay otra manera de ser salvo. Pero algunos inventan esto, no dicen, no, ahora andamos por fe y por lo tanto no tenemos por qué obedecer la voluntad de Dios. Sin embargo, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, ¿no? En el capítulo 3 de Romanos y el verso 31 dice, por la fe invalidamos la ley, dice, preguntan. Y él responde, de ninguna manera, dice, sino que la confirmamos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice que la fe confirma la ley de Dios. Y hay un texto que es, yo diría que relativamente poco conocido y por supuesto no es mencionado, ¿no? ¿Por qué? Porque choca directamente con esta mentira de que la ley está abolida, especialmente en la mentalidad de los religiosos, ¿no? ¿Cuál es? Es Proverbios, el capítulo 28 y el verso 9. O sea, esto debe mover a reflexionar a cualquiera que profesa ser cristiano. ¿Por qué? Porque dice, el que aparta su oído para no oír la ley. Y recuerde usted que en la Biblia oír significa disposición de obedecer. El que aparta su oído para no oír la ley, dice, su oración también es abominable. Proverbios 28:9. Busque, marque. Entonces, si usted quiere que sus oraciones no sean abominables, no aparte su oído de la ley. Entonces, claro, sin embargo, esta mentira es repetida desde los púlpitos. No es lo que la Biblia dice. La Biblia dice claramente, mi palabra no pasará.
Y los mandamientos de Dios son palabras de Dios. Jesús dijo, ni una jota, ni una tilde. La fe la confirma, y el que no quiera darles atención, su oración es abominable. Es lo que la Biblia dice. Luego tenemos la número 6. Solo son 7 las que voy a presentar. La número 6, ¿qué dice? La número 6 dice, esta mentira también es muy agradable. Bueno, todas son agradables, por eso la gente las cree y las acaricia. Dice, una vez salvo, siempre salvo. Que la salvación es imperdible, que no se puede perder. ¿Es eso lo que la Biblia enseña? ¿Es eso lo que Dios ha dicho en su palabra? No. ¿Qué es lo que la Biblia ha dicho? En Mateo, el capítulo 10 y el verso 22, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas, el que persevere hasta el fin, digo, este será salvo. Y en el capítulo 24 de Mateo, precisamente hablando del fin, Mateo 24, el sermón apocalíptico de Jesús, el último de los grandes sermones de Jesús, él de nuevo vuelve a hacer la advertencia, ¿no? Él dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, es necesario perseverar. No es que yo comienzo el camino y ya estuvo, ya llegué, ¿no? El que persevere hasta el fin, dijo. Y en 1 Corintios, el capítulo 10 y el verso 12, el Espíritu Santo, hablando por el apóstol Pablo, dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, o sea, el que ya hizo su pacto con Dios, ya aceptó a Jesucristo, dice, el que ya hizo eso, mire que no caiga, es decir, se puede caer. Pero en Apocalipsis, el capítulo 3 y el verso 5, tenemos un verso que es todavía más categórico. Dice así: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y oiga lo que dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo de todo corazón, con sinceridad, nuestro nombre es anotado en el libro de la vida. Pero si no perseveramos, si caemos, la Biblia dice que nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida. Así que esto de una vez salvo, siempre salvo, no es cierto. Es agradable, pero no es cierto. Y lo último que vamos a comentar es: mis sentimientos y emociones determinan la verdad. Mira, hay bastante gente que dice, no, pero es que yo siento que esta es la verdad. Es más, algunos grupos religiosos enseñan eso de manera oficial. Dice, si usted siente que esta es la verdad, esta es la verdad. O si usted se siente bien aquí, entonces es porque esta es la verdad. Déjame decirle lo siguiente. La verdad incomodaba terriblemente a los fariseos. Claro. Los discípulos una vez le comentaron a Jesús, ¿no? Jesús acababa de hacer una declaración y entonces le dijeron, los fariseos se ofendieron.
¿Usted cree que los fariseos tenían el sentimiento que, ay, si esta es la verdad? No, Señor. Estaban ofendidos por la verdad. Y claro, cuando la verdad choca con nuestros sentimientos y nuestras emociones, nosotros podemos rechazarla. Pero eso no hace que la verdad deje de ser verdad. Entonces, debemos de recordar lo que dice Dios hablando por el profeta Jeremías en el capítulo 17 y en el verso 9. Jeremías 17:9 dice lo siguiente: engañoso es el corazón. No, las emociones son engañosas. Engañoso es el corazón. Y dice, más que todas las cosas. Y todavía agrega, y perverso. Es decir, al corazón carnal le gusta lo malo. Y se siente bien así. Por eso, la advertencia que tenemos es que nuestras decisiones espirituales y cualquier decisión que es importante no debe ser tomada basada en emociones, basada en sentimientos. Que usted sienta que va hacia un lugar, pero está yendo en dirección opuesta, aunque usted sienta que va a llegar a ese lugar, no va a llegar ahí, porque está caminando en dirección opuesta. O sea, el sentimiento no es la fuente. ¿Cuál es la fuente? Isaías, el capítulo 8 y el verso 20 lo dice claro. Dice así: a la ley y al testimonio. Claro, está refiriendo a la Torá. Testimonio, los profetas. ¿Qué es lo que está diciendo Isaías? A la ley y al testimonio. Lo que está diciendo es a la Biblia. El que no hablare conforme a esto, dice, es porque no le ha amanecido. Está en tiniebla, está en el error. Aunque se sienta cómodo, aunque se sienta emocionado, aunque le guste, si no está de acuerdo con la Escritura, no le ha amanecido. Es más, el Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras. San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Sí, ahí está. Es en la Escritura donde está lo que necesitamos para la vida eterna. Y ella dijo, dan testimonio de mí. Claro, es que la Escritura es cristocéntrica. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Cristo es el centro. Por eso somos cristianos. Porque nos atenemos ¿a qué? Nos atenemos a la palabra de Cristo, al ejemplo de Cristo, al sacrificio de Cristo, a la intercesión de Cristo, al regreso de Cristo, al poder de Cristo. Por eso somos cristianos. Y el apóstol Pablo dijo que nuestro culto, dijo, debía ser racional. Racional. Y la palabra griega traducida como racional es lógicos. Eso no tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con inteligencia. Claro, todas nuestras decisiones deben estar ¿qué? Deben estar basadas en la Escritura. Debemos hacerlas de manera fría, no de manera sentimental, emocionados, ¿no? Eso no es. De tal manera que la emoción es engañosa. El corazón es engañoso y perverso.
Entonces, resumiendo, 7 mentiras agradables, pero que son mentiras, son: 1, todos somos hijos de Dios. Eso no es lo que la Biblia dice. 2, es que todas las religiones son iguales, que todas llevan al mismo Dios. Tampoco es cierto. 3, es que Dios va a salvar a todo el mundo. Dios fue bien claro. Y Él dijo que el camino estrecho es el que lleva a la vida eterna, el camino ancho a la perdición. 4, los muertos están en el cielo. La Biblia dice que los muertos están en el sepulcro y van a permanecer ahí hasta la segunda venida de Cristo, si aceptaron a Cristo, o 1000 años más tarde si lo rechazaron. 5, que la ley de Dios está abolida. El Señor Jesucristo dice: no está abolida, ni lo piensen, dice. La ley lo confirma, y si ustedes la ignoran, dice, sus oraciones serán abominables. 6, una vez salvo, siempre salvo. La Biblia dice: no, persevera, si no tu nombre puede ser borrado si caes. Y número 7, los sentimientos no son una guía segura. La palabra de Dios es la guía segura. Espero que usted tome en cuenta esto y que vaya usted mismo a mirar las citas que yo he comentado ahora, para que usted vea qué es lo que la Biblia dice. Y con toda seguridad vaya a otras más. Haga sus decisiones para vida eterna. Que Dios le bendiga. Bendito Padre que estás en el cielo, gracias, porque con tu palabra no tenemos por qué perdernos. Gracias, porque la escribiste, la diste de manera sencilla para que pudiésemos entenderla. Y gracias por la asistencia de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.